Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez desde aquí, desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo que habla el español. Muchos de ustedes nos han preguntado si es que llegan las consultas, los correos electrónicos que nos hacen llegar a través de caraacara@ewtn.com. Y en múltiples ocasiones, y una vez más en esta ocasión, les quiero garantizar que esos correos electrónicos nos llegan donde nosotros, llegan sus oraciones, llegan sus críticas, siempre bien recibidas, acogidas y valoradas. Y llegan también sus preguntas y sus propuestas de programas. Las propuestas de programas son muy importantes y deciden muchas veces con el productor, con nuestro productor, cuáles son los temas que vamos a abordar porque ustedes consideran que son los más candentes, los más necesarios de abordar. También deciden quiénes son nuestros invitados para poder conversar sobre estos temas. Pero en muchas ocasiones llegan preguntas muy puntuales y como en más de una vez les he sugerido que las preguntas o las consultas que lleguen sean aquellas que abarquen muchos temas, que puedan dedicarse a un programa entero de una hora, como es nuestro programa, una hora televisiva por lo menos. En algunas ocasiones muchos de ustedes se sienten compelidos a hacernos preguntas específicas. Estas preguntas específicas o puntuales no son propiamente tema del programa Cara a Cara, que queremos dedicar siempre a un asunto, a un programa específico, programa a programa. Sin embargo, tampoco queremos dejar de contestar. Yo personalmente me siento un poco apenado cuando están todas estas preguntas, algunas con un cierto sentido de urgencia o con mucha preocupación, que son preguntas muy puntuales. Y entonces, en alguna ocasión anteriormente hemos hecho esto, vamos a volverlo a hacer en esta ocasión. No es frecuente, no lo vamos a hacer habitualmente, pero queremos abordar el tema de una serie de preguntas que ustedes nos han ido proponiendo a lo largo de los últimos meses, porque es una recolección de algunos meses de correos electrónicos que nos han enviado y que pedimos nos sigan enviando a la dirección electrónica caraacara@ewtn.com. Entonces, pasemos a esta ronda de preguntas que vamos a tratar de responder lo mejor posible en este programa. Va la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿por qué existen tantas advocaciones marianas y cómo distinguimos las verdaderas de las falsas apariciones? Creo que acá es importante que nosotros hagamos unas distinciones importantes, hermanas y hermanos, sobre este tema. La Virgen Santísima es una sola. La Madre de Jesús, colaboradora de la redención y de la reconciliación, es una sola. Sin embargo, existen títulos de la Virgen María y existen también advocaciones. ¿Cuáles son los títulos? Los títulos son aquellos que a lo largo de la historia, la tradición, los cristianos repletos de amor a la Santísima Virgen María, se los han dedicado, se los han puesto, y que normalmente estos títulos han sido recogidos en lo que conocemos como las letanías marianas, ¿no? Si ustedes buscan letanías marianas en la página de EWTN en español, en la página de Así Prensa, van a encontrar que existe una lista larguísima de títulos que se le da a la Santísima Virgen María, ¿no? Se le llama Casa de Oro, Torre de Marfil, Arca de la Nueva Alianza, Rosa Mística, Salud de los enfermos, Consoladora de los afligidos, Torre de David, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos títulos hacen referencia a las virtudes que proclamamos de la Santísima Virgen María. Todos estos son títulos. Las advocaciones son un poco distintas. Están normalmente relacionadas a devociones que tienen un origen en la bondad que la Santísima Virgen María ha expresado usualmente a una población en concreto. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en que la Virgen, la Santísima Virgen María,
en una imagen pequeña y en pedazos, donde la cabeza estaba separada del cuerpo, se apareció a unos pescadores que la pescaron, la sacaron del río en dos pedazos, primero el cuerpo, después la cabeza, y finalmente una pesca milagrosa. Así es como surge Nuestra Señora de Aparecida, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la aparición de Nuestra Señora de Chiquinquirá en este cuadro, que se aparece insistentemente en un lugar para que justamente en ese lugar sea ella venerada. Pienso en Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, en Costa Rica, que esta pequeña imagen bellísima, negra, por eso la llaman la negrita, en piedra volcánica, se aparece en un lugar con una dama que la encuentra y esta joven la lleva y la guarda, luego la vuelve a encontrar en el mismo lugar, la lleva junto con la otra imagen que había recogido, se da cuenta que es la misma que había desaparecido, informa al párroco y finalmente descubre que esta pequeña imagen desea que se le construya un templo. Y así sucede con muchísimas otras apariciones marianas y de devociones marianas que podemos encontrar en España. La Virgen de Covadonga, por ejemplo, que además desaparece, se va a Francia y es reencontrada. Podemos encontrarla en Nuestra Señora de Monserrate, en Nuestra Señora de Aránzazu, en todas estas distintas devociones. Y tenemos otras que son aún más impresionantes. La Santísima Virgen de Guadalupe que imprime su propia imagen en una tilma para permanecer con nosotros, la Virgen en Lourdes que produce tantísimos milagros, las apariciones de la Virgen de Fátima con todo este mensaje de conversión, de arrepentimiento y de consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Todas estas son advocaciones donde la misma Virgen María, la única Virgen María, se presenta de forma tal que poblaciones locales se vean renovadas en su devoción. Y de esta manera, dependiendo de los acentos, nosotros preferimos convocarla, invocarla de una cierta forma. Ahora, ¿cómo se distinguen las apariciones verdaderas de las falsas? En algunos casos, algunos títulos, hemos distinguido el título de la advocación, algunos títulos como por ejemplo de la Rosa Mística, supuestamente son apariciones. Mientras esas apariciones no estén abiertamente y claramente aceptadas y verificadas por el episcopado local, con la consulta y aprobación de la Santa Sede, esas apariciones no pueden ser consideradas como verdaderas. Así de sencillo. Y hay algunas personas que dicen, bueno, hay personas que tienen aproximaciones completamente, digamos así, supersticiosas respecto de las distintas advocaciones marianas. La persona que nos escribe, que nos consultaba cara a cara, nos decía, bueno, pero ¿y qué hay de la advocación, de aquellos que cambian de advocación mariana diciendo, no, esta es más milagrosa? La Santísima Virgen María es igualmente milagrosa y hace todo aquello que puede hacer intercediendo por nosotros los hombres en cualquier circunstancia o advocación. Entonces, eso sí es superstición. Creer que además las vírgenes son múltiples, ¿no?, y que existen varias vírgenes y que compiten entre ellas, es simplemente una total negación de la realidad de la vida cristiana, ¿no? Y el problema, como siempre en esos casos, es falta de catequesis, falta de saber, de conocer nuestra fe y de conocer aspectos específicos como los que he explicado de las advocaciones marianas. Con esto doy esta pregunta por satisfecha hasta donde nos puede dar, ¿no? La siguiente pregunta es la que nos hacen respecto a alguien que vio un episodio bastante confuso para él, que es, ¿puede un sacerdote bendecir un matrimonio civil que no califica para verdadero matrimonio religioso? O sea, estamos hablando obviamente aquí de personas que deben haber estado divorciadas o vueltas a casar, alguna de ellas, y que en algunos países católicos, como no pueden contraer matrimonio religioso porque están divorciados y quieren contraer un matrimonio civil, invitan a un sacerdote a darles una bendición.
Eso pastoralmente es una aberración. No está permitido, el sacerdote que hace eso está cometiendo una aberración porque está permitiendo una confusión gravísima, que es creer que una persona divorciada, vuelta a casar, puede de alguna manera vivir en una situación irregular que recibe una bendición de la iglesia. Miren, hermanas y hermanos, las personas que están divorciadas, vueltas a casar, son sujeto de la pastoral de la iglesia. Existen pastorales en algunos países que buscan mantener a estas personas lo más cerca posible a la iglesia. Y si por las razones que están viviendo circunstancialmente no pueden participar plenamente de los sacramentos, porque una persona que está divorciada en una nueva unión y que en consecuencia ha roto sus compromisos del matrimonio religioso, del verdadero matrimonio católico, es una persona que no puede recibir los sacramentos. Pero eso no significa que esa persona no pueda participar en la vida cristiana, en la vida parroquial, en la vida de caridad de la iglesia y en la misma Eucaristía dominical, en la Santa Misa, sin poder recibir el cuerpo de Cristo porque está viviendo en una situación irregular. Pero la iglesia alienta, y específicamente el documento de el Beato Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, la Familiaris Consortio, explica que hay que tener una pastoral, que estas personas no son personas arrojadas de la iglesia, pero hay que comprender que viven una situación irregular en contra de lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que un hombre y una mujer que contraían matrimonio permanecían en una sola carne para siempre. Entonces, un sacerdote que bendice, entre comillas, una nueva unión, no está bendiciendo nada. Es decir, esa bendición se está siendo planteada, propuesta a algo que no puede ser bendecido, que es una situación irregular y que es una situación de adulterio. Entonces, una vez más, esas personas no son condenadas como personas apestadas, como personas malditas, como personas perversas, como personas rechazadas de la iglesia. No lo son. Pero viven una situación irregular que claramente Jesucristo advierte no debería suceder, pero si sucede, que estas personas se mantengan cerca de la iglesia. Eso no se puede hacer con un matrimonio civil donde un sacerdote de alguna manera los bendice. Ese sacerdote está cometiendo un error grave, y si está creyendo que lo hace por misericordia, por bondad, para que esta pareja no se sienta mal, está encaminando pésimamente su sensibilidad y su sentido de la compasión, porque la compasión tiene que ser para todos los demás fieles cristianos que no pueden verse escandalizados o confundidos por una práctica así. O sea que, en conclusión, un sacerdote puede hacerlo, sí puede hacerlo, en el sentido que tiene la potestad, si va y se aparece y dice, yo las bendigo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, lo puede hacer, lo debe hacer. La respuesta es absolutamente no. No hay razón, circunstancia, excepción posible que justifique una actitud escandalosa de este sacerdote. Especialmente si va a hacerle creer a los que están contrayendo una nueva relación que está ok, que está bien que vivan de esa manera, cuando no es el caso. Y no es el caso no porque unos cuantos curitas cascarrabias lo dicen, es porque lo dijo Jesucristo y la iglesia no tiene potestad de cambiarlo. Redondeamos así la segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta, y es que esta es una pregunta que ha venido ciertamente de la que está vinculada a la anterior, y que es: ¿qué debemos hacer los católicos en este tipo de ceremonia? Muy sencillo, no aparecernos. Son los católicos que participamos en este tipo de ceremonias donde hay bendiciones civiles. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente no participar. Si nosotros participamos, estamos avalando esto. Y si nosotros somos alguien cercanos a las personas que están contrayendo esta unión civil, nosotros podemos de alguna manera hacerles saber que no estamos enjuiciándolos ni condenándolos, pero que ciertamente como católicos no aceptamos que esa es una relación verdadera. ¿Yo qué cosa haría? Y no estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero ¿yo qué cosa haría? Yo iría solamente para encontrarme al sacerdote y decirle: Padre, lo que usted está por hacer es una aberración y es un escándalo y está muy mal, y voy a avisarle al obispo, y usted no debería hacerlo. Y me voy. Pero claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. En todo caso, la respuesta es: ¿qué se hace en esas circunstancias? No se participa, porque al participar
si nosotros somos católicos, que conocemos nuestra fe, más confusión vamos a generar pensando, mira, este católico que conoce su fe ha venido a esta bendición, en consecuencia debe estar bien, ¿no? Seguimos con la próxima pregunta, que es una pregunta relativamente compleja, que es, ¿cómo puede el Papa, y vayamos a la pregunta, cómo puede el Papa aprobar la misa según el nuevo misal y no mantener el antiguo misal aprobado por San Pío V? Esta es una pregunta clásica de los llamados tradicionalistas o de los llamados lefebristas, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no soy lefebrista, pero creo que la única misa es la aprobada por el misal de San Pío V. Como saben ustedes, hace algún tiempo el Papa aprobó en un motu proprio, Summorum Pontificum, que la misa celebrada según el antiguo misal en latín, que se remonta a los años del Concilio de Trento y que recibió la aprobación tajante de un gran papa, el Papa San Pío V, es una misa que debe celebrarse, que recibe indulto universal, es decir, que no se necesita permiso de los obispos para poder celebrarla, y que forma parte de lo que él llama la forma extraordinaria del rito latino. El rito latino tiene dos formas de celebrar. La forma ordinaria, que es la misa a la cual nosotros asistimos, o la mayoría de nosotros, en nuestra lengua vernácula, en español, según el misal de Pablo VI, que siguió al Concilio Vaticano II, que dicho sea de paso, fue un misal aprobado con bastante apresuramiento y que en las primeras celebraciones eran unas celebraciones que tenían muchos huecos, vacíos y cosas mal hechas, ¿no? Pero han existido varias reformas, varios cambios importantes durante el pontificado de Juan Pablo II especialmente, y durante este pontificado de Juan Pablo II está la liturgia del Novus Ordo, es decir, del misal romano de Pablo VI ha mejorado. No faltan los tradicionalistas y los fanáticos que dicen la misa original tradicional fue aprobada por el Papa San Pío V, la misa original fue aprobada por el Concilio de Trento, esa es la que hemos heredado de nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, esa es la misa que nosotros deberíamos celebrar. El que nos consulta dice, yo escucho esto con mucha tristeza por lo que ustedes dicen, nada de forma extraordinaria, es la única forma que hay que celebrar, nos estamos jugando el alma. Perdóname. Mi pregunta a una persona que plantea las preguntas así es muy sencilla. ¿Tú crees que sabe más que el Papa? Primero. Y segundo, ¿qué te hace pensar que San Pío V es más Papa que Benedicto XVI o que Juan Pablo II? Esa teología es una teología aberrante. Es una teología de dinosaurio. Es creer que Juan Pablo II no era Papa o era menos Papa o menos sucesor de Pedro que San Pío V. Los que sostienen eso son los llamados sedevacantistas, es decir, los que creen que la sede de Pedro está vacante, está vacía. Y muchos lefebristas dicen en el fondo, no, nosotros no somos sedevacantistas. Los sedevacantistas son los que están locos, los que están extremos, los que dicen que la sede de Pedro está vacante algunos dicen desde San Pío X, otros dicen desde Pío XII, es decir, que Juan XXIII en adelante son papas falsos, nunca fueron papas, y que la sede de Pedro está vacante. Esos ya son, pues, loquitos, ¿no? Digámoslo con sus propias letras. No falta acá la caridad, sino que, digamos, ¿qué cosa es la locura? La locura es la desconexión entre lo que uno tiene en la cabeza repetitivamente y la realidad. Esa es locura. Y en consecuencia aquí no lo digo de manera insultante, lo digo de manera descriptiva, loquitos. Y lo digo en diminutivo para que se note que además es cariñoso, no despectivo. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, el problema de los lefebristas es que ellos no entienden que en el fondo son sedevacantistas. Ellos dicen, no, nosotros creemos que Benedicto XVI es el actual pontífice. Nosotros creemos que Juan Pablo II es el actual pontífice. Estamos de acuerdo con la Santa Sede, reconocemos la autoridad del Papa, pero nosotros sabemos más que él y sabemos mejor que él. Y San Pío V estableció una bendición, que esta era la misa universal en adelante de generación en generación, y que todos aquellos que cambiaran la misa o despreciaran esa misa serían anatema, condenados. Y eso es lo que sacan a colación, que San Pío V hizo esta afirmación.
Bueno, noticia teológica, pues, para los lefebristas. Juan Pablo II y Benedicto XVI son Pedro, son igual de Pedro que lo fue San Pío V o San Pío X o cualquier otro papa. Pedro está vivo. Ese es justamente el ministerio y la maravilla que nos dejó Jesucristo cuando dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, porque iba a permanecer. En consecuencia, Pedro tiene la potestad de corregir lo que dijo Pedro o de cambiarlo. En consecuencia, Juan Pablo II tiene total potestad, ha tenido total potestad, Benedicto XVI tiene total potestad para decir, cambio lo que dijo San Pío V, o lo modifico. Y en el caso de Benedicto XVI, no lo ha cambiado o anulado o eliminado, lo ha modificado. Ha dicho, el novus ordo, es decir, la misa celebrada según el misal de Pablo VI, al que vamos la mayoría de nosotros, es una misa que es la forma ordinaria, la forma regular como se celebra en el rito latino. La otra es la forma extraordinaria, dándole precisamente el rango histórico que le corresponde. No está, como muchos dijeron, desquiciadamente anulada, despreciada o rechazada. Pero justamente nos estamos jugando el alma, como dice el Señor que nos hace esta pregunta y que dice que no debería existir la misa del novus ordo o la de Pablo VI. Efectivamente, hermano, nos estamos jugando el alma. Tú te estás jugando la tuya. Y cuando tú crees que tú tienes más razón que el Papa, que tú eres Pedro en vez del Papa, y tú dices, no, yo no digo que soy Pedro, yo estoy citando a San Pío V. Bueno, pues San Pío V está muerto. ¿Sabes quién está vivo? Benedicto XVI. Y él gobierna la iglesia, no San Pío V. En consecuencia, lo que diga Benedicto XVI es lo que está diciendo Pedro, el vicario de Cristo. No creemos en los papas muertos. Creemos en el magisterio pontificio de los vicarios de Cristo y del vicario de Cristo. Y ese es el que está vivo. En consecuencia, hermanitos, es muy fácil. Nadie desprecia ni bota a la basura la forma extraordinaria, es decir, la misa llamada de San Pío V o llamada del Papa, del Concilio de Trento. Pero la realidad es que nosotros tenemos ahora, aprobados por el Papa, con su sabiduría y con su potestad y autoridad, dos formas en el rito. A que no le guste es su problema, porque así es como funciona la autoridad en la Iglesia. Termino así de esta manera con esta pregunta y sigo con la siguiente pregunta, con una pregunta distinta que se refiere también a la Santa Misa y que nos va a permitir explicar algunas cosas que ahora la voy a enunciar, ¿no? Es, ¿qué hago ante una congregación de sacerdotes que dice ser fiel al Vaticano, pero critica al Beato Juan Pablo II y a Benedicto XVI? Esta pregunta es una pregunta que está vinculada a la anterior porque son normalmente estos los grupos que hacen esta crítica. Pero creo que es mejor que nos vayamos a una pausa dejando esta pregunta abierta, porque así vamos a poder, después de la pausa, contestarla y desarrollarla con un poquito más de amplitud. Así que no se vayan, seguimos con la señal de cara a cara EWTN respondiendo una pregunta de nuestros lectores. Ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanos y hermanas, en cara a cara y contestando una serie de preguntas. La pregunta que dejamos antes de irnos al corte fue la pregunta de un hermano en México que pregunta: ¿qué hago con una congregación que dice estar sujeta al Vaticano, estar sujeta a la Santa Sede, sujeta a Roma, pero que critica constantemente al Beato Juan Pablo II y que critica al actual Papa Benedicto XVI? Mire, estamos hablando de la fraternidad sacerdotal de San Pío X,
o estamos hablando de algunas órdenes pequeñitas. Hay una española por ahí, órdenes chiquititas, que se han ido a algunos lugares en América Latina, hasta donde yo sé, solamente están en México y en Argentina de manera relevante. En los otros lugares simplemente prácticamente no existen. Y este amigo dice, ellos dicen estar sujetos a Roma, sujetos al Vaticano, formar parte de la Iglesia, pero critican todo el tiempo y tratan de presentar al beato Juan Pablo II como una persona que traicionó la fe, ¿no? Que se volvió New Age, que besó el Corán, que recibió cultos y actos de otras religiones, incluso demoníacas o chamánicas, ¿no? Cuando estuvo en África, que un chamán le bailó adelante, que en Nueva Zelanda una nativa con el pecho descubierto fue una de las personas que llevó las ofrendas. Entonces tratan de mostrar todo esto a través de fotografías y tienen su presentación en PowerPoint donde presentan todas estas fotos con la intención de mostrar que Juan Pablo II fue un mal papa, ¿no? Y en segundo lugar, tratan de demostrar que Benedicto XVI también sigue por la misma corriente. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que está sujeto a Roma, que cree que el Papa es el vicario de Cristo, y decir esto? Es la misma respuesta de lo que estaba hablando en el caso anterior sobre la misa. Esta persona además me escribe algo trágico, ¿no? Me dice lo siguiente: a mí esto me ha destrozado el alma porque los aprecio mucho. Usualmente son sacerdotes que tienen mucho celo, celebran muy bien la Santa Misa, la celebran en la forma extraordinaria, que es una forma bella, con mucha reverencia, ¿no? Y se ve que tienen un respeto muy grande por la doctrina católica, pero teniendo yo 41 años, Juan Pablo II era uno de mis más grandes héroes y Benedicto XVI lo respeto y le debo una profunda admiración y obediencia cada vez en aumento. Y me duele escuchar que mis guías espirituales tengan cuestionamientos muy fuertes en contra de ellos y no sé cuánta cosa ya. Tengo un revuelto en la cabeza entre si tienen o no razón lo de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. La respuesta es muy sencilla, hermanito. No tienen razón. No tienen razón. Son de una obcecación, de una cerrazón, de una soberbia intelectual y de una patología psicológica, en mi modesto entender, que son un daño para la Iglesia, por lo menos en este momento. Hay algunas personas, normalmente personas muy confundidas, muy dolidas por lo que ha pasado en la Iglesia, muy escandalizadas en algunos lugares como especialmente en Europa, Francia, Suiza, que son desiertos cristianos, ¿no? O sea, el cristianismo prácticamente ha desaparecido. Personas con un montón de escrúpulos, personas con una mentalidad farisaica que son propensas a este tipo de organizaciones, sí, completamente. Pero tú mismo lo estás diciendo, te hacen mal espiritualmente. Y es importante comprender que la fraternidad sacerdotal de San Pío X, diga lo que diga del Papa, tiene dos problemas fundamentales. Primero, siguen en cisma técnico. Su fundador, que es Monseñor Marcel Lefebvre, ordenó obispos en contra de la voluntad del Papa. Y por si acaso, conozco todos los subterfugios que ellos utilizan. No, que el Código de Derecho Canónico reconoce que cuando hay una situación de necesidad, por ejemplo, un obispo que está en la clandestinidad en un país comunista aplastado y donde va a desaparecer el orden sacerdotal y los sacramentos a menos que consagre a un sacerdote, ¿no? Ese es un estado de necesidad. Ellos tratan de justificarlo con esto. Conozco todos los arabescos de lo de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X. Y cada vez que yo tengo una de estas expresiones, contestan y van a contestar ahora en correos electrónicos furibundos a lo que yo estoy diciendo. No me importa en lo más mínimo. Ahórrense el papel, ahórrense en el correo electrónico. Pero como tienen esta patología de furia, les va a ser imposible no escribirme diciendo que soy un traidor, que soy un miserable, que soy un gusano. No me interesa. Lo que me interesa es conocer la verdad. Y mire, hermanito, ustedes y cualquiera que esté vinculado, asociado o que le llama la atención la Sociedad Sacerdotal de San Pío X o cosas parecidas, simplemente porque celebran una misa bellísima y reverente y porque dicen defender la doctrina, les va a hacer daño espiritualmente. Primeramente porque hay un problema
con la legitimidad, con la licitud de sus sacramentos, porque sus sacerdotes han sido ordenados ilícitamente por obispos que fueron ordenados ilícitamente. Entonces podrías estar recibiendo los sacramentos ilícitamente. Y yo personalmente creo que la psicología espiritual que hay detrás de la Sociedad de San Pío X es una psicología tan problemática que para una persona normal, esa persona normal tiene que salir corriendo. Y yo me voy a retractar de todas estas palabras cuando ellos se retracten. Y mis palabras se van a retractar automáticamente. Cuando ellos dejen de decir que ellos poseen la verdad y no el Papa, cuando ellos dejen de decir que ellos son los que conocen la verdadera doctrina y no Benedicto XVI, si logran decirlo, y Dios quiera que la profunda soberbia teológica que tienen se vea ablandada por la fe y por la caridad, entonces todo lo que yo estoy diciendo ahora va a quedar revocado y ellos van a ser una alternativa legítima dentro de la iglesia. Por ahora no lo son. Así que si tú te están partiendo el corazón, tienes razón porque te parten el corazón. Están hechos para partir el corazón. Están hechos para partir la iglesia. La han partido al haber creado un cisma técnico. Y todos sus seguidores y similares que hablan mal del Papa simplemente se están apartando. Hermanos, recuerden, la garantía de la fidelidad de una institución eclesiástica son los tres blancos: el blanco pontificio, el blanco de la Santísima Virgen María y el más importante de todos, el blanco de la Eucaristía. Si falta alguno de ellos, si alguien habla mal del Papa, si alguien pone a la Virgen María en un papel secundario, si alguien no pone la Eucaristía como centro de la vida cristiana, esa no es una buena congregación, no es una buena familia espiritual, no es una buena parroquia. Y en este caso se cumple exactamente ese mismo principio. Así que me reitero en lo que digo de estos señores de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X. Siguiente pregunta, también relacionada con el tema de la celebración eucarística. Alguien que ve las misas de EWTN y dice, ¿por qué el sacerdote que celebra la misa en EWTN no dice dense fraternalmente la paz ni reza el credo? Muy bien. Muy probablemente respecto del credo es porque ustedes han estado viendo la misa diaria, la misa cotidiana. No sucede esto en la misa dominical. En la misa diaria, la misa diaria se caracteriza, salvo que sea una solemnidad, una fiesta importante, pero la misa de día de semana es una misa que tiene una lectura menos, ¿no?, que no requiere de la proclamación del Gloria, salvo que sea una fiesta, ni tampoco requiere de la proclamación del credo. Esas son las características que diferencian la misa diaria de la misa dominical, ¿no? Si ustedes van a una misa diaria en su propia parroquia, van a ver que también sucede exactamente lo mismo. Ahora, la historia es distinta con el tema de darse la paz. El saludo de la paz es algo que realmente se ha distorsionado enormemente en la manera como nosotros celebramos y vivimos la Eucaristía, hermanitos. Completamente desfigurada. La manera como normalmente en nuestras misas se da el saludo de la paz no tiene nada que ver como se debería dar. Es más, en el misal romano actual, claramente se señala que el saludo de la paz es opcional, pero como a mucha gente le gusta, especialmente por la influencia de las celebraciones protestantes, a mucha gente le gusta darse la paz, le gusta saludarse, entonces muchos sacerdotes lo han presentado como algo que forma parte necesariamente de la Sagrada Eucaristía y no lo es. Y en consecuencia, para una misa semanal, es bueno prescindir del saludo de la paz porque podría perfectamente significar una distracción demasiado grande. Esa es la razón por la cual en EWTN no se hace, porque es opcional. En la misa de EWTN no se está haciendo algo que está mal. Dado que es opcional, uno puede escoger. Ahora, por si acaso, también otra cosa que explica las normas litúrgicas es que el saludo de la paz es un gesto litúrgico, ¿no?
así como el sacerdote dice, oremos y extiende los brazos. Pero no dice oremos y hace un gesto exagerado donde levanta las manos hasta el techo. Los gestos litúrgicos, los gestos simbólicos litúrgicos, tienen que ser gestos elocuentes, pero tienen que ser gestos sobrios, moderados, para que no interrumpan la misa. Entonces, el saludo de la paz no es el jolgorio, el bar-restaurant que se arma en las misas. El saludo de la paz debería ser un gesto donde nosotros estamos cumpliendo con el mandato y representamos el gesto al que nos invita el Señor, que debería ser girar hacia la izquierda y saludar a la persona, la paz contigo, hermano. Girar a la derecha, la paz contigo, hermano. Ese debería ser el gesto. Ahí el gesto se acaba, porque es un gesto litúrgico. Pero resulta que la gente, ahí está mi primo, se mueve a la siguiente banca, jejeje, todo el mundo riéndose. Pero hermanito, ¿sabes lo que está pasando en ese momento? En ese momento, Dios, Jesús, está en el altar. Y todo es un jolgorio. Hola, primito, sí, muá, mi sobrinita, mi nietecita. Oye, perdóname, ¿no puedes besar a tus familiares a la salida de misa? ¿No puedes saludar a tu vecino a la salida de misa? Tienes toda la salida de misa y la entrada de misa y tienes toda la semana para ir a visitarlo a su casa si quieres saludarlo. Entonces, hay una completa corrupción de lo que la misa señala sobre lo que debería ser el saludo de la paz. El saludo de la paz, primero, es opcional y en consecuencia un sacerdote con toda libertad puede prescindir de hacerlo. La mayoría de los sacerdotes se sienten incómodos porque cuando se van de frente al Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Ahí podría acabar el sacerdote y no dar la norma o la disposición, daos fraternalmente la paz, dense fraternalmente la paz. El sacerdote no tiene por qué decirlo. Pero como toda la gente está preparada y la gente ya está, cuando estamos diciendo Señor Jesucristo que dijiste a sus apóstoles, la gente ya está, voy a saludar a mi primo, voy a besar a la chica que está por allá. Entonces muchos sacerdotes se sienten cortos de omitir eso, dense fraternalmente la paz. Gracias a Dios, yo ya conozco a algunos sacerdotes en algunos lugares que no lo dicen, para que de frente pasemos a eso, al Cordero de Dios que quita, para recogernos y tener en cuenta quién es el que está ahí al frente, que es Jesús, Dios. Entonces, si tú estuvieras frente al presidente de la República que te está mirando así, esperándote, ¿tú estarías saludando como si fueras un artista de cine a todo el mundo? No lo harías. Y sin embargo lo hacemos frente a Dios. Por eso, recuerden, hermanas y hermanos, esta no es la opinión de Alejandro Bermúdez. El Papa Benedicto XVI, en el documento que escribe Ecclesia de Eucaristía, o sea, la Iglesia de la Eucaristía, después del sínodo sobre la Eucaristía que se realizó al comienzo de su pontificado, señala en un punto lo siguiente: la Iglesia, o sea, para que no se produzca esta francachela de los saludos de la paz, donde yo me muevo por toda la iglesia para saludar hasta al perrito del guardián de la iglesia, ¿no? Para que eso no suceda. Entonces, el Papa ha dicho que se está considerando la posibilidad de mover el saludo de la paz a antes del ofertorio. Es decir, en vez de ser cuando ya se ha producido la consagración y antes de recibir la Eucaristía, donde todo, absolutamente toda nuestra atención debería estar centrada en la Sagrada Eucaristía, no se distraiga. Y además se haga como existe un rito de la Iglesia latina, el rito ambrosiano, que viene de San Ambrosio de Milán, se celebra sobre todo en el norte de Italia, en donde la paz se da antes del ofertorio. Inspirado, en primer lugar, en esa frase, recuerdan ustedes, antes de ir, Jesucristo dice,
en el Evangelio, antes de ir y presentar tu ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano. No presentes tu ofrenda al altar antes de haberte reconciliado con el hermano. Y en consecuencia, este saludo de la paz es un saludo de reconciliación. Si en algo te he ofendido, a ti y a cualquier hermano que no está presente acá, lo hago a través de este gesto litúrgico. Pero no, una vez más, se trata de que sea un gesto litúrgico. Y qué bueno sería que aquellos que van a misa en familia le digan a los hijos: hijitos, te quiero con toda mi vida. Si tú quieres que te dé 1000 besos, te los doy ahora, te los doy antes de misa y te los doy después de misa. En misa, el saludo de la paz es un gesto con el cual saludamos a todos los demás cristianos, especialmente a aquellos que no están allí presentes y a quienes deberíamos perdonar o cuyo perdón deberíamos pedir. Entonces, inspirado en eso y inspirado además en que antes del ofertorio, de la presentación de dones, para decirlo mejor, el Señor todavía no está presente, entonces podemos tener este gesto de saludarnos unos a otros en la misa. Pero esta reflexión del Papa en Ecclesia de Eucaristía justamente señala su preocupación por esta mala costumbre de, primero, creer que el saludo de la paz es indispensable, que forma parte esencial de la misa, cuando una vez más es opcional, y segundo, que cuando se haga, la gente cree una francachela ahí, perdiendo completamente la atención que debería tener en Jesús, que está en el altar esperándonos para la comunión. Entonces, esa es la razón por la cual en las misas de WTN no se da la paz, porque se quiere mantener la reverencia y la atención en el centro de lo que es la misa, que es la Eucaristía, ¿no? Con eso ya me despaché esta pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es ¿cuál es el problema con la vacuna contra el virus del papiloma humano que se pretende dar obligatoriamente a niñas de 9 años a 12 años? Y si es que existen reacciones o efectos colaterales a esta vacuna. Miren, hermanitos, este tema de la vacuna, y agradezco mucho a las personas que me hacen esta pregunta, el tema de la vacuna contra el virus de papiloma humano es básicamente una decisión de reingeniería social que se presenta como si fuera una política de salud supuestamente para evitar el cáncer cervical, es decir, de la cervix o del útero femenino. ¿Qué cosa es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es un virus que se transmite única y exclusivamente por relaciones sexuales. No hay manera de adquirirlo de ninguna otra forma. El virus del papiloma humano no se transmite a través de la comida, el aire, el estornudo, el saludo de la mano, la sudoración, ninguna otra cosa. Este virus se transmite única y exclusivamente por transmisión sexual, y en el caso de las mujeres existen 2 efectos posibles del virus de papiloma humano. Un efecto es el de producir una debilidad en la cervix que la haga propensa al cáncer de cervix. Es decir, esta enfermedad de transmisión sexual básicamente tiene como consecuencia hacer que las mujeres sean mucho más propensas al cáncer de útero. Ojo, no necesariamente termina en cáncer de útero, pero las hace más propensas. La otra consecuencia es una consecuencia que produce verrugas genitales. Es una consecuencia horrible desde el punto de vista estético, pero desde el punto de vista de la salud es menor. Nadie se muere, va a tener simplemente unas verrugas horribles y nadie se muere de eso. En consecuencia, la propaganda que se hace es: queremos prevenir el cáncer de cervix para que tu hija no tenga cáncer de cervix. Entonces uno dice, claro, entonces esta es una vacuna contra el cáncer. No, hermanitos, es una vacuna contra una enfermedad de transmisión sexual. Y como la vacuna no sirve si la mujer ha adquirido el virus de papiloma humano,
La vacuna tiene que ser puesta preventivamente. Entonces, ¿sabes lo que te están diciendo cuando te dicen tu hija tiene que recibirla a los 9 años? Es porque están diciendo, porque probablemente a los 10 ya esté teniendo relaciones sexuales como un perrito. Eso es lo que están diciendo. Y en consecuencia, un padre que sabe que educa bien a su hija, no tiene por qué permitir que el Estado venga y la vacune considerándola una libertina sexual, pase lo que pase. Entonces, hay esta convicción de parte del Estado, de parte del feminismo, que el sexo debería estar facilitado a tal punto que se deberían tratar de remover todos los obstáculos que hacen que una persona sea cuidadosa con el sexo. La razón principal son los principios morales y el respeto y la autoestima de las mujeres. Pero también existe el razonable temor a la cantidad espantosa de enfermedades de transmisión sexual que no se previenen ni siquiera con el mal llamado sexo seguro, como es el preservativo. El preservativo, por ejemplo, no impide para nada la transmisión del virus de papiloma humano. No impide para nada, tiene cero de eficacia para la transmisión de la clamidia, porque la clamidia se transmite por la piel superior a los órganos genitales y no al órgano genital por sí mismo. En consecuencia, no tiene nada que ver con que se use un preservativo o no. Entonces, por otro lado, los científicos que están a favor de esta reingeniería social insisten, el virus de papiloma humano, la vacuna contra el virus de papiloma humano, no tiene absolutamente ningún efecto colateral conocido. Perdón. A ver, rewind, rebobinar, repetimos. No tiene ningún efecto colateral conocido. ¿Y sabes por qué? Porque como su aplicación es relativamente reciente, no sabemos si esta vacuna, que es básicamente introducirte el virus del papiloma humano con algunos anticuerpos, tiene algún efecto en las mujeres. Por lo pronto, existen muchas madres de familia en Estados Unidos, en estados donde la vacuna fue obligatoria, como fue en Texas. Hoy en día el gobernador de Texas se arrepiente de haberla hecho obligatoria, o en California, diciendo que sus hijos han sufrido malestares, enfermedades e incluso enfermedades de transmisión sexual por culpa de esta vacuna. En consecuencia, si tú crees que tu hija va a ser una mujer de una vida sexual promiscua, tal vez la vacuna sea algo que necesite. Pero si tú confías en los valores morales de tu hija y que tu hija va a llevar una vida sexual como la pide la Iglesia, como le enseña la Iglesia, entonces la vacuna del virus de papiloma humano no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Es como si a mí me dijeran, oye, ¿sabes qué? Te tenemos que vacunar contra la mordedura de los elefantes. Oye, mira, no hay ningún elefante donde yo vivo y los que hay están en el zoológico y yo no voy al zoológico. Entonces, ¿para qué me van a poner una vacuna que no me sirve para nada? Salvo que me crean un irresponsable que va a ir a hacerse morder por un elefante. Y eso, como punto de partida, creer que yo soy un tonto y que los que hacen reingeniería social saben mejor que yo sobre mi propia vida moral, es algo inaceptable. Yo creo que es inaceptable. Pero una vez más, en última instancia es una decisión de los padres y debe ser una decisión de los padres. Lo que no hay que permitir es que el Estado imponga diciendo todas las niñas de 9 años tienen que recibir esta vacuna. ¿No? Seguimos con la próxima pregunta. Como digo, son preguntas así de temas saltados, ¿no? Tratando de responder las que nos han llegado a través de Cara a Cara. Esa es una pregunta importante que dice, ¿qué debemos hacer los padres de un colegio en que se compraron libros que promueven la homosexualidad, sobre todo para primaria? ¿Es homofobia rechazarlos? No, hermanitos. Rechazar libros que promueven la igualdad, entre comillas, la indiferencia en los niños con los libros, que promueven la homosexualidad, es algo que consiste en una acción completamente inaceptable. Y miren, salvo que ustedes estén, quienes hacen esta pregunta, salvo que estén porque son padres de familia que han visto que esto sucede en el colegio, salvo que ustedes estén en Ciudad de México
donde se han legalizado las uniones homosexuales, equiparándolas al matrimonio, entre comillas, mal llamado matrimonio homosexual. Lo mismo en Argentina, donde se ha legalizado el homonomio. Y que yo creo que los argentinos van a ser capaces de revertirlo con mucha lucha, pero creo que es reversible, ¿no? En cualquier otro país eso es ilegal. Y en consecuencia, si no existe una manera de hacerle saber a los demás que eso no es homofobia, sino que en la constitución actual vigente de nuestros países el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que ese tipo de promoción está creando una violación de la ley, es así como hay que proceder. Y hay que decirle a las personas, mira, esta es una violación de la ley, es una violación de la conciencia. Mis hijos no tienen por qué aprender eso, por lo pronto a mis hijos eso no se lo van a enseñar. Yo no quiero que esté accesible en la biblioteca, no lo acepto. Y que haya habido una mayoría de padres, que además ha estado mafiosamente articulada para poder aprobar la aceptación de esos libros pro-homosexuales en la biblioteca de la escuela, eso no significa que esa mayoría puede votar para que mis hijos tengan acceso irrestricto a esos libros. Para comenzar, quiero que esos libros estén escondidos en un lugar hasta que yo resuelva el problema legal. El problema legal es que hay que decirles, miren, yo voy a presentar una queja ante el gobierno y ante las autoridades del Ministerio de Educación, porque aunque este colegio sea un colegio extranjero, no se rige por las leyes del país del que viene, se rige por las leyes del país donde está. Y en consecuencia creo que los padres no deben tener ningún miedo a este tipo de acciones de prepotencia, porque es esa la manera como van a terminar imponiéndonos y recortando completamente nuestra libertad religiosa, ¿no? La siguiente pregunta, que es, ¿qué importancia tienen las reliquias y qué poderes tienen? Esta pregunta me la hicieron desde México, fundamentalmente porque estaban preguntando a raíz de las reliquias, de la llegada de las reliquias del beato Juan Pablo II a México. Nosotros los católicos creemos que las reliquias no poseen ningún poder especial, salvo alguno que les quiera conceder la misma providencia, el mismo Dios. Las reliquias por sí mismas son fundamentalmente un símbolo y una presencia tangible de una fe como la nuestra, que es una fe tangible. Y por eso que el Señor nos dejó la Eucaristía, nos dejó su cuerpo tangible, porque nuestra fe no es una fe hecha para espíritus puros que no están encarnados, que no tienen cuerpo. Entonces, para mucha gente les dice, es un horror pasear los huesos de un muerto, pero no lo entienden, ¿no? Pero estas mismas personas entierran a sus muertos, tienen las cenizas de sus familiares en su casa, que ni siquiera debería ser así, por lo menos no según la ley cristiana que nos obliga a dar cristiana sepultura a todos los cuerpos, incinerados o no, ¿no? Y sin embargo se quejan de las reliquias. Las reliquias son un objeto físico que nos permite tangiblemente, visualmente, táctilmente, ponernos en contacto con una santidad que nosotros admiramos y que queremos imitar. Y frente a esa reliquia, ¿cuál es el poder que esa reliquia tiene? Ninguno, salvo el que Dios le quiera dar. Entonces, que algunas reliquias hayan sido causa de algunos milagros, de algunas transformaciones a través de la oración, es porque Dios ha querido interceder y dar una bendición especial a través de esas reliquias. Los católicos no creemos que las reliquias son mágicas, no creemos que el contacto con ellas cambian la historia o necesariamente son una fuente de milagro, pero sí creemos que a través de las reliquias el Señor quiere aumentar nuestra devoción porque nos pone en contacto con una realidad de un santo. Les cuento brevemente mi experiencia con las reliquias y en realidad con el cuerpo cadavérico de San Ambrosio de Milán, donde yo fui a verlo al santuario, a la basílica de San Ambrosio en Milán. Y el ver ese cuerpo que me había precedido por tantísimos siglos de un hombre fiel que se había agotado y desgastado por la fe, francamente a mí me detonó una enorme devoción y una enorme admiración que me llevó a conocer mejor la biografía del santo y a verme edificado y transformado. Ese es el objeto de las reliquias, que las reliquias nos recuerden a aquel santo
cuyas reliquias están siendo expuestas y de esa manera nos recuerden y nos motiven a la santidad. Gracias por las preguntas que nos han enviado. Recuerden ustedes que nosotros los católicos estamos siempre llamados a procurar formarnos cada vez más en nuestra fe, que el catecismo de la Iglesia Católica es un extraordinario, el mejor de los recursos para eso, y que nosotros siempre recibimos sus correos electrónicos de cara a cara, y estos correos electrónicos enviados a cara@ewtn.com es algo que les agradecemos constantemente. Así que gracias por las preguntas que nos han enviado. Síganos escribiendo con sus propuestas, síganos ayudando muchísimo con sus oraciones y también con su apoyo económico en la medida de sus posibilidades para que podamos seguir llevando adelante este apostolado. Soy Alejandro Bermúdez, he estado con ustedes en este programa Cara a Cara. Si alguien encuentra que este programa es de valor para ustedes, pueden seguirlos a través de nuestra página de YouTube. Hasta la próxima, Dios los bendiga, los dejo en compañía de la mejor programación de EWTN.